Al mismo tiempo que se sigue negando siquiera su existencia, el hecho es que crecen ante la ola de calor los cortes de energía en distintos puntos del país y comienzan a convertirse ya en un problema grave, esto sobre todo para algunas industrias en varias ciudades del país. El gobierno federal asegura que la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, tiene un gran abasto de energía, pero el problema es que la distribución que se hace, que la tienen exclusiva la CFE, es la que falla por la demanda, es una altísima demanda ante esta ola de calor, y también por la falta de inversiones. El cuello de botella, dicen los especialistas, que se genera en el área de distribución. Es otra de las consecuencias de la contrarreforma energética aprobada. La ola de calor que azota el país está causando estragos en los mexicanos, no solo por el clima, sino por los apagones en al menos 12 estados. Después de días sin luz, los comerciantes comienzan a perder sus productos por falta de refrigeración. Yo tengo un tendajito y que todo mi producto se está echando a perder. Ya tengo una lista de reportes, sabe qué número y sabe, pero que ya. Las personas con algún padecimiento y que precisan refrigerar sus medicamentos ven que simplemente se echan a perder. La insulina, yo y mi esposo se nos están echando a perder. Tengo 3 botellitas, se me echaron a perder. Medicamentos, su servidora, soy diabética, tengo que tener la insulina refrigerada, ya no tengo ni insulina. Los récords de los últimos días en los consumos de energía eléctrica provocaron que el martes 20 de junio, a las 7 de la noche con 48 segundos, el Centro Nacional de Control de Energía se declarara en estado operativo de alerta debido a la sobrecarga eléctrica por el alto consumo de aires acondicionados, ventiladores y el sobrecalentamiento de transformadores. En un comunicado, la CENACE indicó que la Secretaría de Energía y la CFE continúan tomando acciones para mantener el sistema eléctrico nacional en condiciones normales. Para la CONCAMIN, las altas temperaturas de las últimas semanas ponen en evidencia los bajos márgenes de reserva con los que opera el sistema eléctrico nacional. Aseguran que los sistemas eléctricos en el mundo están diseñados para operar con márgenes de reserva que permitan absorber variaciones en consumo, contingencias o mantenimiento programados. El presidente López Obrador descartó apagones y dijo que las fallas en transformadores son normales. También decirle a la gente que no se van a quedar sin luz. Hay un margen amplio de capacidad de energía. O sea, hay fallos, ¿no? O sea, en algunas comunidades, pero es normal. Son que truena un transformador, ¿no? Te afecta una línea de transmisión, pero es parte, pues, del trabajo que hacen los trabajadores. Legisladores del PAN exigieron a Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad, que se responsabilice de las fallas en el suministro eléctrico y presente un plan emergente. No hay la instalación suficiente, suministro, capacidad para poderle dar respuesta y atención a lo que la ciudadanía necesita en una situación emergente como esta. Especialistas consideran que nuestro país debería tener una mejor generación de electricidad y mayores inversiones en transmisión y distribución eléctrica. En un comunicado, la Coparmex también se sumó al llamado y pidió a la CFE invertir junto con la iniciativa privada en el sistema eléctrico nacional para asegurar la generación y evitar fallas en el suministro. Mire usted, hay un cuello de botella en la distribución que se forma, eso lo tiene en exclusiva la CFE, y tiene que generar por la contrarreforma más de la mitad de la energía eléctrica, y eso la convierte en el cuello de botella. No hay las suficientes inversiones, no hay el suficiente desarrollo, y se puede decir que es normal los cortes de energía que existen, pero la verdad es que no son normales. Hay muchas comunidades, muchas ciudades, muchas empresas que tienen, desde que comenzó la ola de calor particularmente, tienen un suministro de energía muy bajo, cortes constantes, sobre todo en el norte del país, y eso afecta la vida cotidiana, afecta a las industrias, y tendría que ser un llamado de atención
un llamado de atención de por qué la llamada contrarreforma energética no sirve y no funciona. Pero si le siguen informando al presidente de la República que todo está bien y que vamos muy bien y que no tenemos problemas de energía, no va a haber las modificaciones que el sector requiere. Sin duda, Jorge. Bueno, y ayer le informábamos de los cambios en la Administración General de Aduanas, donde llegó el general Andrés George Foulon Van Lissum. No es el primer recambio que hay en aduanas. Primero, al inicio de la administración, estuvo ahí Ricardo Peralta, después llegó Ricardo Agüed. Un poco más tarde llegó Horacio Duarte y hace unos meses se designó a Rafael Marín Mollinedo. Han habido 5 responsables en menos de 5 años y la situación en las aduanas no mejora. El general Andrés George Foulon, quien fuera subsecretario de la Secretaría de la Defensa Nacional, será el encargado de poner orden en las aduanas del país. Asume el cargo que deja Rafael Marín Mollinedo, quien solo duró 6 meses en la encomienda. El recién nombrado director de la Agencia Nacional de Aduanas de México toma el mando en medio de un aumento en la violencia de los cárteles por el control del tráfico de mercancías, droga y extorsiones. A finales de mayo fue secuestrado y asesinado el subadministrador de operaciones aduaneras del puerto de Manzanillo, Sergio Emanuel Martínez. Era un civil con apenas 2 semanas en el cargo. Esa encomienda estaba a cargo de oficiales de la Marina. Sin embargo, en una decisión que tomó por sorpresa al sector, la Secretaría de Marina acordó devolver a civiles algunas tareas. Tras el homicidio de Emanuel Martínez, la SEMAR canceló el acuerdo que había pactado para que 6 civiles que habían sido cesados de sus cargos y sustituidos por personal de la Marina regresaran a administrar las aduanas portuarias de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Sin embargo, entre el 29 y 30 de mayo, personal de la Marina los removió de nuevo de sus funciones, después de que se quejaron que en los 12 días que estuvieron en las 2 aduanas, los marinos no los dejaron operar. Para Estados Unidos, el puerto de Manzanillo es de suma importancia. Lo tienen identificado como punto de ingreso a México de precursores químicos que luego se utilizan en el tráfico de fentanilo. En julio de 2021, el gobierno federal anunció la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México, cuya operación estaría a cargo de las Fuerzas Armadas. Vamos a reforzar las aduanas terrestres, marítimas, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa y con el apoyo de la Secretaría de Marina. Hay problemas de contrabando de combustibles, la entrada de armas, fentanilo, y necesitamos poner orden. En abril de 2020, López Obrador dijo que la corrupción en las aduanas era un monstruo de 100 cabezas y que iniciaría una limpia en el sector. Mientras que a finales de 2022, el presidente atribuyó el aumento de la violencia en Colima a la disputa de los grupos criminales por la aduana de Manzanillo. Lo cierto es que el contexto que envuelve las aduanas es tan complejo que desde 2018, 5 personas han asumido el cargo. De diciembre de 2018 a mayo de 2019, Ricardo Peralta fue el titular de aduanas. Fue sustituido por Ricardo Agüed, quien permaneció en el cargo hasta abril de 2020. Horacio Duarte estuvo al frente de mayo de 2020 a octubre de 2022 y el 7 de diciembre fue designado Rafael Marín Mollinedo. Ahora la encomienda del gobierno federal al general Andrés George Foulon es seguir limpiando de corrupción las aduanas para evitar el contrabando, tráfico de drogas y que no haya evasión fiscal. Aseguró que los ingresos por las aduanas son de más de $1 billón, equivalente al 15% del presupuesto nacional. Bueno, las aduanas siguen siendo un agujero negro. 5 directores de aduanas. Llama la atención que mire Ricardo Peralta, Horacio Duarte, Agüed un poco menos, son operadores políticos. No tenían ninguna especialización en el tema. Marín Mollinedo es un amigo del presidente, ya también es el 4º cargo que va a ocupar en 5 años de gobierno, ahora se va a Ginebra. Eso no está funcionando. Y no está funcionando porque además si usted cree que es solamente el tema del fentanilo, en las aduanas no, en las aduanas pasa de todo, entra y sale de todo, desde minerales hasta drogas, desde gente hasta automóviles robados. Eso es lo que sucede en las aduanas. Pero el nombramiento del general Foulon llevó también a otra
a otra reflexión que está muy presente en la sociedad, que es la presencia de los militares o de militares en funciones, retirados, prácticamente todos retirados, en funciones, en cargos públicos en México. Vamos a hacer una rápida revisión de quiénes son los principales. El general de división en retiro, Audomaro Martínez, es el titular del CNI, el órgano de inteligencia, lo que antes era el CISEN, quizás fuera de los ámbitos militares, el que tiene una posición más importante en el Estado. El general en retiro Luis Rodríguez Bucio fue el primer comandante de la Guardia Nacional, ahora es el subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública. El general de división de Sedena, Jens Pedro Longman, es el titular, estuvo en el Liste y de ahí se movió a Birmex, empresa que funciona como laboratorio, tratando de poner, el general Longman, lo conocemos, es un hombre muy capaz de poner un poco de orden en eso. El vicealmirante Ignacio Velázquez Tiscareño está de director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la verdad, con todo el caos que había en el aeropuerto, lo ha hecho bastante bien. El general de brigada en retiro Isidoro Pastor es el director del AIFA, que ahí va el aeropuerto que no termina de despegar. Si hay algo que no termina de despegar es el AIFA. El vicealmirante Raimundo Morales es el director del proyecto del transísmico, donde estaba antes Marín Mollinedo y que lo quitaron porque la verdad no funcionaba. Hay otros militares, el general muy conocido, lo hemos entrevistado muchas veces, el general Gustavo Armando Vallejo, que tuvo la construcción del AIFA, la construcción, está ahora en la construcción del Tren Maya. El contraalmirante en retiro Salvador González es el delegado del Instituto Nacional de Migración. El general retirado David Córdoba Campos está a cargo de la Guardia Nacional. Son algunos porque hay muchos más de los militares que están en cargos públicos en el país. A mí me preguntan siempre, cada vez que doy una plática, una conferencia, me preguntan si se está militarizando el país. Yo creo que la militarización del país es otra cosa. Yo creo que no tenemos muchos funcionarios de cargos de elección popular que sean militares, debe haber uno, o exmilitares. Hay un militar retirado que ya anunció que va a querer buscar la gobernatura de Michoacán. No tenemos esas posiciones, tampoco hay en muchas posiciones de poder político militares. Si usted ve, todas estas posiciones son fundamentalmente ejecutivas y yo creo que lo que está sucediendo es que el presidente tiene un equipo bastante corto, cada vez más pequeño, y cada vez está más encerrado en su propia gente, y entonces la solución es encontrar militares que son capaces, que están preparados, que quizás no son especialistas en esos temas, pero que van a ser leales y que van a ser relativamente eficientes. Lo que sucede es que solamente con eso no se solucionan los problemas. Ayer lo decíamos y hay que reiterarlo hoy. El general Fulon, el que mandan ahí a las aduanas, es uno de los generales mejor preparados, está ya en retiro, de los generales mejor preparados que tiene el país. Solo no va a arreglar el problema de las aduanas. Hay que armar toda una estrategia en torno suyo con mucho personal, porque se necesita mucho personal para atender todas las aduanas del país y particularmente las estratégicas, para poder dar un giro, una vuelta de tuerca en ese ámbito. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Te vamos a encontrar, te vamos a encontrar. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y en una acalorada discusión de hora y media, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la segunda parte del Plan B electoral.
por considerarlo inconstitucional. Fue un proyecto presentado por el ministro Javier Lainez. Mira, con esto se acaba el plan B. En la resolución, 9 ministros estuvieron de acuerdo en que hubo una serie de irregularidades y violaciones al proceso legislativo en la aprobación del segundo paquete de reformas electorales que fueron aprobadas, usted recordará, algo más que fast track. Solamente las ministras Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz consideraron que no debían anularse, ya que a su parecer las irregularidades no fueron tan graves. Lo cierto es que se había violado el proceso legislativo, como ha ocurrido una y otra vez en este periodo, y los ministros, la mayoría de los ministros, 9 de 11, finalmente ni siquiera fueron al fondo del asunto. Declararon inconstitucional el tema por las evidentes violaciones al proceso legislativo en su aprobación. La opacidad, el desconocimiento y el fast track no deben ser costumbre para aprobar leyes en el Congreso de la Unión. Fue el mensaje lanzado desde la Suprema Corte hacia los legisladores. Por graves violaciones al proceso legislativo, el Tribunal Pleno sepultó la segunda parte del Plan B electoral, en el que se buscaba una reestructuración al INE y definía nuevos plazos para los procesos. 9 ministros coincidieron en que las modificaciones fueron aprobadas al vapor y sin que se conociera a plenitud su contenido. No es factible ni físicamente válido o razonable poder considerar que se les otorgará la mínima posibilidad de conocer el contenido de las iniciativas y mucho menos opinar a conciencia. Del bloque minoritario de 2 ministras se pidió analizar el fondo de la reforma electoral y dejar a un lado las violaciones al proceso legislativo. Pero la respuesta fue contundente. Para estar frente a una ley, estoy convencido de que se hizo lo necesario para que eso que se dice ley es ley. Si no es ley, no tengo por qué estudiar ningún fondo. No son simples formas. La Corte declaró inconstitucionales las reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la de partidos políticos, la orgánica del Poder Judicial de la Federación y la de medios de impugnación en materia electoral. En la discusión hubo llamados al Congreso para que al aprobar una reforma o una nueva legislación se conozca al 100% lo que se vota. Y por ello debe imperar una garantía mínima de conocer con suficiente anticipación la información relevante que será discutida. Al invalidar la reforma, el Congreso no podrá promulgar ni publicar reformas en materia electoral hasta después de los comicios de junio de 2024. Con la decisión de la Corte, vuelven a estar vigentes las leyes electorales de 2014 y así el proceso iniciará en la primera semana de septiembre, mientras que las precampañas comenzarán en la tercera semana de noviembre. Juan Pablo Reyes, Fuerza Informativa Azteca. Se ha dicho, lo dijo el propio presidente, que esto era una invasión a las atribuciones del Poder Legislativo. No, no lo es. El Poder Legislativo, ahí están las normas legales que así lo dictaminan, no puede presentar iniciativas sin que se discutan, sin respetar el propio proceso legislativo. Es la diferencia entre un Congreso que funciona con sus mayorías, con sus minorías, donde las leyes se pueden discutir, y lo que se hizo con el Plan B, o como se hizo en la famosa noche trágica, donde se aprobaron 11, 12 leyes diferentes en apenas unas horas sin ponerlas a discutir ninguna de ellas. Se viola el proceso legislativo y, como decía Pérez Dayán, perdón, desde el momento que se violó el proceso legislativo, esa ley no es ley, no hay que ni siquiera ir a discutir el fondo de la misma. Entonces, es un llamado de atención para el Congreso, que el Congreso cumpla con sus funciones y cumpla con la ley. Cuando se presenta una iniciativa puede tener mayoría calificada o no, pero se tiene que discutir, se tiene que conocer y se tiene que aprobar en una forma legal. Ese es el punto. Sin duda, y se decidió que se quedara en prisión preventiva la jueza Angélica Sánchez en Veracruz. Lo que crece día con día en ese estado es la violencia y la falta de derecho.
La jueza Angélica N. fue vinculada a proceso como presunta responsable de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. El juez de control Roberto Santos ratificó la prisión preventiva justificada de 1 año con una investigación complementaria de 3 meses. Durante la audiencia de vinculación, el juez de control no permitió el acceso a los integrantes del Instituto Federal de la Defensoría Pública ni al personal de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, lo que representa, según las abogadas, que la imputación es arbitraria y carece de sustento. Nosotras creemos que esa imputación es absolutamente arbitraria y, bueno, determinó una investigación complementaria de 3 meses y está pendiente la revisión de la medida cautelar. Esta medida de prisión preventiva es una medida excesiva, es una medida que no tiene ningún sustento, ¿no? Básicamente la fundamentaron en su momento en el riesgo de fuga. Las abogadas consideran que la jueza Angélica Sánchez debe llevar el proceso en libertad. En realidad, la primera exigencia es a que no continúe el proceso privada de su libertad, dado que la medida cautelar de prisión preventiva es una medida, la más lesiva de todas las medidas, por el impacto que tiene en estar privada de su libertad. Las razones por las que se estableció esta medida, como ya refería la licenciada Jacqueline, pues son justamente generados por la propia acusación. Por su parte, la defensa de la juez confirmó que solicitaron la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva, pero aún no han sido notificados sobre la fecha de la audiencia correspondiente. A la jueza Angélica N. se le acusa de liberar a Itiel N., alias Compa Playa, presunto asesino del diputado local Juan Carlos Molina Palacios. Ángel Hernández, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, lamentablemente fallecieron las 5 personas que estaban a bordo del Titán, este submarino que estaba haciendo este recorrido para ver los restos del Titanic. Quedaron atrapados. Se dice que hubo una implosión enorme. ¿Y qué sucedió con esta implosión? Bueno, desde hace varios días se dice que se tenían sonidos de que efectivamente había explotado esta nave. Bueno, así también lo dijo el diario The Wall Street Journal, que reveló que un sistema de marina estadounidense había escuchado desde hace días la implosión del Titán, donde viajaban 5 personas para ver los restos del Titanic. La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó la muerte de los 5 pasajeros del submarino Titán, que realizaba una expedición hacia los restos del Titanic. The captain was warned. There were icebergs ahead. It was a moonless night, and he plowed ahead for whatever reason. And at the same place, you know, now there's one wreck lying next to the other wreck for the same damn reason. Su misión tendría una duración de 10 horas, pero la situación se complicó al perder contacto con el sumergible. La operación de rescate se intensificó y la detección de ruidos al fondo del mar se convirtió en una esperanza. With respect to the noises specifically, we don't know what they are, to be frank with you. The P3 detected noises, that's why they're up there. Por desgracia, un vehículo robótico no tripulado, operado a distancia, no arrojó resultados positivos en el área de búsqueda. Fue hasta este jueves cuando la Guardia Costera notificó el descubrimiento de 5 piezas del Titán a unos 500 metros de la proa del Titanic. De forma preliminar, las autoridades determinaron que el submarino implosionó por la presión. This morning, an ROV, or remote operated vehicle, from the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1,600 feet from the bow of the Titanic on the seafloor. The ROV subsequently found additional debris. In consultation with experts from within the Unified Command, the debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. Al darse a conocer la noticia, la compañía encargada de la expedición, Ocean Gate, emitió un comunicado lamentando la muerte de los tripulantes. A bordo del sumergible viajaban el CEO de la empresa, Stockton Rush, el empresario pakistaní, Shahzada Dawood, y su hijo Sulaiman, el excomandante de la Armada, Paul Henry, y el británico Hamish Harding.
Aún no hay fecha para concluir la búsqueda de los restos del Titán, pero ahora se concentrarán en tratar de recuperar los restos. Ocean Gate Expeditions se dedicaba a documentar el deterioro de los restos del Titanic y el ecosistema submarino que floreció cerca del barco. Ofrecía expediciones que permiten explorar el Titanic a casi 4.000 metros bajo la superficie en embarcaciones submarinas de fibra de carbono y titanio. La experiencia costaba $250,000 por persona, poco más de 4 millones de pesos. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, ahí está esto lamentable, por supuesto, pero como decía Viviana, el Wall Street Journal, el New York Times, muchos medios internacionales han comenzado a destacar primero que esta empresa, la empresa propietaria del Titán, su CEO, su director general, murió en este accidente, no cumplía con las verificaciones que muchos científicos y muchos investigadores le pedían. No tenía controles, incluso hubo uno de sus principales ingenieros tuvo una demanda con la empresa. ¿Por qué? Porque le dijo que esto podía ocurrir. Eso que está viendo usted es lo que ocurrió, es la recreación de lo que ocurrió. Así simplemente por la presión a 4.000 metros bajo el nivel del mar, así se colapsa, implosiona, no explota, no es una explosión hacia afuera, es una implosión hacia adentro con este tipo de naves. Las personas, por supuesto, murieron inmediatamente y lo que ocurre, lo que se dice es que esta nave, este sumergible, tenía simplemente, se daban las alarmas prácticamente milésimas de segundo antes de que ocurriera el accidente. Y un accidente que, como usted vio, ocurre exactamente, esa es la recreación que se hizo sobre lo que ocurrió, ocurre en milésimas de segundos, porque se despresuriza a esa velocidad y a esa velocidad implosiona. Este tipo de experimentos, al final, lo que hay que demandar es que tengan controles, seguridad, porque se pone en riesgo no solamente las personas, sino la propia investigación, porque después las autoridades quieren, con toda la razón del mundo, frenar ese tipo de expediciones hasta que tengan absoluta seguridad. Sin duda, Jorge, y dentro de todas las terribles noticias que pudieron haber sucedido, bueno, el tema de la implosión, sin lugar a dudas, es lo que brinda más paz a la gente cercana a estas personas que fallecieron. ¿Por qué? Porque fue en milésimas de segundo. Se pudieron haber imaginado que pudieran estar ahí horas, días enteros, sabiendo que se iban a morir sin aire. Bueno, sin lugar a dudas, bueno, fue de lo terrible, lo menos terrible que fallecieran de esa manera tan rápida. Pero también, como dice Jorge, es muy triste que se hagan este tipo de investigaciones sin tener todas las medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder, además de todo a futuro, es que va a costar mucho más trabajo poderlo hacer. Y se pueden hacer este tipo de cosas haciendo naves no tripuladas como el sumergible que detectó los restos del Titán. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Únase a nuestras redes sociales, es muy fácil. Aquí está el símbolo QR, lo lleva directo a todos los contenidos de Todo Personal. Ya nos vamos. Soñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy bonita noche y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.